Jesús, misericordioso. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un cordial saludo, queridos hermanos de Barinas, Venezuela. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Sean bienvenidos todos a su canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Hoy les acompaño en la reflexión del Evangelio de este día que hemos escuchado todos, que siempre nosotros nos hacemos llamar a la reflexión. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros busquemos y que de nosotros enderezcamos nuestro camino. Por eso Jesús hace una pregunta. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La palabra de Dios nos dice, en aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. Jesús siempre nos está colocando a nosotros los hombres comparaciones. ¿Para qué? Para que el hombre pueda comprender. Jesús le dice las cosas directamente, pero parece que el hombre no quiere cambiar. Pero entonces Jesús tiene otra forma de decirlo. ¿Cuál es? La comparación. Jesús hace esta comparación. ¿Cuál es la comparación? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es decir, hay mucha gente que se deja guiar por otra. ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Usted, hermano cristiano católico, usted no se puede dejar guiar por otro porque los dos andan ciegos. Cuidado si usted se deja guiar por un hermano protestante porque dice eso, no caerán los dos en el hoyo. Es decir, es un ciego. ¿De quién entonces me tengo que dejar guiar? Jesús dice, ¿acaso no puede un ciego guiar a otro ciego? Eso lo sabemos nosotros por lógica, que un ciego no puede guiar a otro ciego. No, Señor, eso no se puede hacer. Y dice, ¿no caerán los dos en el hoyo? Hace la pregunta Jesús. Por supuesto, nosotros vamos a responder, claro que van a caer los dos. Entonces, ¿de quién me tengo que dejar guiar? Dice, un discípulo no es más que su maestro. Es decir, que ustedes y yo nos tenemos que dejar guiar por alguien que está aprendiendo, por alguien que se está formando, por alguien que conoce al maestro y que dice Jesús, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Es decir, yo me tengo que dejar guiar por el que sabe, no por el que no sabe. ¿Quién es el que sabe? El sacerdote. ¿Quién es el que está en la doctrina segura? El sacerdote.
¿Quién es el que vive en la sana enseñanza? El sacerdote, es decir, el sacerdote puede ayudar a cada persona a vivir su fe en plenitud. Pero ¿qué hacen los católicos? Ellos se dejan guiar por otros católicos que están igual de ciegos, por otros católicos que en vez de ayudarle a fortalecer la fe, ¿qué es lo que hace? Lo llevan al mismo hoyo donde ellos están. ¿Cuáles son estos? Aquellos que le dicen a usted, ¿eso para qué se va a casar? Eso no se case. Aquel que le dice a usted, eso no se confiese, si usted va a volver a pecar, eso no se confiese. ¿Cuál es el ciego que lo está guiando a usted? Ese que le dice, es que no lo bautice, ¿para qué lo va a bautizar? Déjelo quieto, más adelante lo bautizamos, ahorita no, eso más adelante. ¿Cuál es el ciego? Aquel que le dice, pero ¿para qué la comunión? Déjelo quieto y cuando él esté grande si la quiere hacer. Aquel que le dice a usted, todavía la confirmación, no, eso cuando se vaya a casar se confirma. Ese es el ciego y mucha gente se deja guiar y los dos caen en el mismo hoyo. El papá que le dice al hijo, eso, ¿para qué se va a casar? Eso no se busca usted enredándose con problemas. Y la palabra de Dios dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y mucha gente se está dejando guiar por ciegos, principalmente los católicos. Se están dejando guiar por los ciegos. Entonces, cuando el discípulo, aquel que aprende, aquel que es como su maestro, aquel que será como su maestro, entonces la gente no hace caso. La gente no escucha. Y hoy la palabra de Dios dice, la gente, los católicos tienen que dejarse guiar por el discípulo. ¿Quiénes son los discípulos? Los enviados por los apóstoles, es decir, los presbíteros. Los presbíteros son instituidos por los apóstoles que también por medio de la imposición de manos dejan el espíritu, dejan el don. ¿Para qué? Para que eduquen en la fe, para que sean como el maestro, de manera que cuando termine el aprendizaje, él sea como Cristo. Y así entonces pueda dirigir al pueblo, así puede educar al pueblo en la fe, con la sana enseñanza. Jesús lo está diciendo al discípulo, cuando termine el aprendizaje será como el maestro. ¿A quién seguimos los sacerdotes? A Cristo. Y nosotros seremos como Cristo en el aprendizaje y podremos enseñar como lo hace Cristo. Eso es lo que hace el sacerdote, enseña como Cristo. Y le dice a los católicos, no se dejen guiar por los otros, porque ellos son ciegos, ellos no conocen de verdad la sana doctrina. No la conocen, porque si conocieran la sana doctrina y si aceptaran la fe de verdad, ellos le dijeran entonces a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, usted debe confesarse, usted debe casarse, usted no puede vivir más en concubinato, usted no puede vivir en adulterio, usted tiene que vivir en la gracia de Dios. Por eso Jesús dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No. Los ciegos, ¿qué es lo que dicen? No se confiesen. Los ciegos, ¿qué es lo que dice? Eso no se casen. Los ciegos, ¿qué es lo que dice? Eso no reciba la comunión. Los ciegos, lo que dice, no vayan a misa, porque lo está llevando a usted al mismo hoyo. Y que eso también lo hacen los hermanos protestantes. ¿Qué es lo que hacen? Lo llevan a usted al mismo hoyo donde están ellos. Que le dice, eso no se confiese. ¿Acaso la palabra de Dios dice, no confíen en los hombres? Y ellos usan esto ¿para qué? Para confundir, para llevarlo a usted al mismo hoyo, porque ellos andan ciegos. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Y no es así, porque ellos son los primeros que están llevando a sus hermanos a caer en el mismo hoyo donde están ellos. Y ustedes y yo entonces tenemos que saber quién es el discípulo, quién es el que enseña la verdadera doctrina, quién es el que enseña la sana enseñanza. ¿Para qué? Para que pueda ayudarnos a salir del hoyo en el cual nos están incitando a caer. Y ustedes y yo nos tenemos que esforzar como verdaderos cristianos, no dejarnos guiar por un ciego, no. Y con esto le invito a usted a escuchar. ¿Usted quiere salir de ese hoyo? Vamos a escuchar la vida de los santos. Vamos a buscar Padre, Umaña, Ángel, un santo para cada día, y escuchamos la vida de los santos allí, los modelos de santidad, aquellas personas que buscaron a Cristo. Si usted quiere conocer más de la palabra de Dios, tenemos enseñanza bíblica. El día de hoy a las 8 de la noche, hora de Venezuela, vamos a tener la enseñanza bíblica. Hoy, 11 de septiembre, vamos a tener la enseñanza bíblica. Yo te invito a que estés allí para que escuche la enseñanza bíblica, para que escuche la sana doctrina, para que sepa que todo aquel
que acepta la fe, todo aquel que se instruye, ese es el que te puede guiar. Es decir, el sacerdote. Ese es el que te puede guiar. Porque dice la palabra de Dios: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que llevas en el tuyo? Es decir, que muchas veces nuestros hermanos que están al lado, que muchas veces los protestantes miran lo que usted está haciendo, pero no miran la viga que ellos llevan. ¿Verdad? ¿Qué le dice a usted? Usted se tiene que entregar, usted se tiene que salvar, pero resulta que ellos llevan la viga de pecado porque nunca se confiesan. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Miran la mota que lleva el hermano católico, pero no miran, no reparan la viga que llevan en el de ellos, es decir, la vida de pecado. Ellos creen que bautizándose así como ellos dicen es que se van a salvar, y así no es. Esa es la viga del pecado, porque ellos están guiando a los demás ¿a qué? A caer en ese hoyo en el que ellos están. Por eso Jesús hace la pregunta: ¿cómo puedes decirle a tu hermano? Los hermanos protestantes, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, deja que te saque la mota del ojo? Eso es lo que quieren los hermanos protestantes y eso es lo que buscan ellos, diciéndole a los católicos: deje que te saque la mota, salte de esa iglesia que está viviendo en pecado. Y dice la palabra de Dios: sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo. Esta palabra de Dios es para aquellos hermanos protestantes que le quieren quitar la mota a los católicos, pero resulta de que ellos llevan una viga, porque nunca se han confesado, porque nunca han recibido la Eucaristía, porque nunca han comprendido la palabra de Dios. Y por eso dice Jesús una expresión: hipócrita. ¿Cómo le dice Jesús a los hermanos separados, a los evangélicos? Hipócrita, sácate primero la viga que de tu ojo. Es decir, el hermano protestante tiene que aceptar la fe y entonces verás claro, dice la palabra de Dios. Cuando él se saque la viga, cuando él se quite el pecado que él lleva encima, en contra, porque es un hipócrita diciéndole al otro que está en pecado, diciéndole al otro que está en la iglesia, cuando atentan contra la Virgen Madre, cuando ellos hacen todo este tipo de cosas y que le dicen que no se confiese, Jesús le dice: usted es un hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano, del hermano católico. Allí entonces le dirá: confiésate, arregla tu vida, busca el sacramento del matrimonio, sé un buen hijo de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros eso, y que muchas veces no comprendemos. Entonces el sacerdote que quiere primero, el sacerdote que es el discípulo que ha aprendido del maestro y que quiere ser como el maestro por la enseñanza, porque la palabra de Dios nos dice: el presbítero tiene que tener capacidad de predicar la palabra de Dios. No como los hermanos evangélicos, que son charlatanes, engañadores. No, capaz de predicar la sana doctrina. Hay gente que tiene capacidad de predicar, sí. Y muchos son los evangélicos, tienen la capacidad de predicar, pero no predican la sana doctrina, sino que son charlatanes y engañadores. Cuando dice la palabra de Dios, hay que tener la capacidad de predicar la sana doctrina. ¿Quiénes son los que predican la sana doctrina? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los que le dicen a los hermanos: tienen que buscar cambiar, conversión y vida, tienen que confesarse? El sacerdote. El sacerdote ve claro y quiere entonces así para sacarle la mota del ojo de su hermano. El sacerdote ve claro. En cambio los protestantes no, ellos no están viendo claro. Dice Jesús: hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro. ¿Qué es lo que tiene que decir usted a un protestante? Sácate la viga para que veas claro las cosas, la fe de verdad. Pero muchas veces los hermanos católicos que no escuchan la sana enseñanza, la predicación de los sacerdotes, pues no conocen a Dios de verdad. Por eso yo te invito en este día 11 de septiembre, querido hermano, puedes conseguir las enseñanzas bíblicas con el Padre Umaña Ángel en el canal Un Santo para Cada Día. Puede suscribirse, allí puede conocer la sana doctrina,
la sana enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos formemos, para que seamos discípulos de Dios. Todo el que es discípulo ve claro las cosas. ¿Por qué? Porque recibe la enseñanza verdadera, la enseñanza sana, la doctrina segura. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Enseña la doctrina segura. ¿Para qué? Para que todos, protestantes y católicos, puedan así alcanzar la salvación, la vida eterna a la cual nos llama. Que nunca se nos olvide a nosotros la pregunta que nos hace Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Los ciegos son los protestantes que nos llevan a caer en el hoyo en el que ellos están. Y usted tiene que decirle: hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y así entonces verás claro. Es decir, los hermanos protestantes no están viendo claro la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la palabra de Dios nos ayude cada día a la reflexión para que alcancemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Quinto día. María sufre porque los parientes de Jesús no lo comprenden. Oramos por los no creyentes. Oremos por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, le decimos: Yo te